Leí el correo 2 veces. No, 3. El ascenso por el que había trabajado todo el año, el que Ricardo me había prometido en susurros de pasillo y sonrisas cómplices en reuniones, se lo iban a dar a Jorge. Su compadre. El que llegaba tarde y se iba temprano. El que contaba los mismos chistes malos en la cafetera y consideraba que su mayor aporte a un proyecto era delegar. Cerré la laptop. El clic suave resonó en el silencio de mi casa. Los niños ya dormían. Afuera, la lluvia comenzaba a caer, un tamborileo suave contra el cristal de la ventana de la cocina. Era un sonido que antes me calmaba. Esa noche, solo parecía acentuar el vacío. Me levanté y caminé descalza sobre el suelo frío. El zumbido del refrigerador era el único compañero en mi vigilia. Abrí la puerta, no porque tuviera hambre, sino por el simple acto de hacer algo. La luz amarilla iluminó restos de la cena, un cartón de leche a medio terminar, un dibujo de mi hijo pegado con un imán de una pizzería. Una vida. Una vida que yo sostenía con noches sin dormir, con cafés recalentados y una paciencia que se sentía como un músculo a punto de desgarrarse. Esta no era la primera traición. Era, simplemente, la más clara. La más innegable. Las otras habían sido pequeñas, como cortes de papel. Dolían, pero se podía seguir adelante. Se podían cubrir con una curita de excusas. No entendiste bien. No era el momento adecuado. Tienes que ver el panorama general, Elena. Recordé el proyecto Martínez. Pasé 3 meses viviendo y respirando esos informes. Noches en las que me quedaba dormida sobre el teclado y me despertaba con la marca de las teclas en la mejilla. Noches en las que el olor del champú de manzanilla de mi hija en mi suéter era lo único que me recordaba que tenía un hogar más allá de esas hojas de cálculo. Lo terminé 2 días antes de la fecha límite. Impecable. Cada dato verificado, cada gráfico perfectamente alineado. Ricardo lo presentó. Usó mis diapositivas, mis palabras, mi análisis. Al final, cuando el cliente aplaudió, él sonrió y dijo, gracias. Ha sido un gran esfuerzo de equipo. Más tarde, en la oficina, me dio una palmada en el hombro. Buen trabajo, Elena. Eres una gran jugadora de equipo. No me dio el crédito. No me mencionó en el correo de felicitación a toda la empresa. Yo era el motor silencioso, la infraestructura invisible que hacía posible su desfile. Y lo acepté. Porque eso es lo que hacen las jugadoras de equipo. Porque necesitaba el trabajo. Porque tenía 2 bocas que alimentar y un alquiler que no esperaba. Luego estuvo la conferencia en Monterrey. Una oportunidad única para presentar nuestra nueva estrategia de mercado. Yo la había desarrollado. Yo conocía cada matiz, cada proyección. Era mi bebé profesional. Ricardo decidió enviar a Jorge. Su justificación, dicha con un tono de falsa preocupación, fue, Elena, sé que es difícil para ti con los niños. Un viaje ahora mismo sería mucho estrés. Jorge no tiene esas ataduras. Lo hacemos por protegerte. No me estaba protegiendo. Me estaba enjaulando. Usaba mi maternidad, mi realidad, como un pretexto para limitarme. Veía a mis hijos no como mi fuente de fuerza, sino como mi debilidad, mi ancla. Y lo peor fue que una parte de mí, la parte agotada y sobrecargada, casi se sintió aliviada. Esa noche, mientras bañaba a los niños y les leía un cuento, me dije a mí misma que era lo mejor. Que mi lugar estaba allí. Mentiras. Dulces y venenosas mentiras que me susurraba a mí misma para poder seguir funcionando. Mi ex esposo, Javier, era un experto en el mismo arte. Cuando nos separamos, prometió ser un padre presente, un socio en la crianza. Pero sus promesas eran como humo. Se disolvían en el aire. Lo siento, Elena, surgió algo en el trabajo, era su frase favorita para cancelar a última hora su fin de semana con los niños. Estás haciendo un gran trabajo, de verdad.
No sé cómo lo haces, me decía por teléfono, su voz teñida de una lástima que me revolvía el estómago. No lo hacía por admiración. Lo hacía para absolverse a sí mismo de su responsabilidad. Si yo era una especie de superheroína, entonces él no tenía por qué sentirse culpable por ser un simple mortal. Minimizaba mi carrera. Es bueno que tengas tu trabajito de oficina. Te mantiene ocupada. No veía las horas extra, la presión, la ambición que yo todavía albergaba bajo capas de fatiga. Para él, mi trabajo era un pasatiempo conveniente que pagaba las cuentas. Y luego estaba mi madre. Sus llamadas semanales eran un campo minado de consejos no solicitados y críticas veladas. ¿Estás segura de que los niños comen suficientes verduras? Parecen un poco pálidos en la foto que mandaste. ¿No crees que trabajas demasiado? Una madre debe estar en casa. Solo me preocupo por ti, hija. Esa palabra, preocupo, era su arma. Era una forma de decir te estoy juzgando envuelta en el papel de seda del amor maternal. No veía mi competencia, mi resiliencia. Solo veía a su hija divorciada, luchando, y en su mente, fracasando en cumplir con el guión que ella había escrito para mi vida. Así que el correo sobre el ascenso de Jorge no fue una sorpresa. Fue una confirmación. Una confirmación de que en el ecosistema de mi vida, yo era el recurso renovable. La que siempre estaría ahí. La que absorbería la presión, haría el trabajo, cuidaría de todos, y nunca, nunca, pediría nada a cambio. La que sonreiría y asentiría y diría entiendo mientras por dentro algo se rompía un poco más. Cerré la puerta del refrigerador. La luz se apagó, sumergiéndome de nuevo en la penumbra. La lluvia golpeaba más fuerte ahora. Me quedé allí, en medio de mi cocina, en medio de mi vida, y sentí el peso de todos esos años de ser complaciente. De ser una jugadora de equipo. De ser una buena hija. De ser una madre comprensiva. Estaba tan cansada. Un cansancio que no se curaba durmiendo. Era un cansancio del alma. La semana siguiente transcurrió en una especie de niebla. Fui a trabajar. Hice mis tareas. Asistí a las reuniones. Sonreí en los momentos adecuados. Pero algo dentro de mí había cambiado. El motor silencioso había empezado a hacer un ruido extraño, un chirrido, una protesta. El miércoles por la mañana teníamos la reunión de estrategia semanal. Estábamos todos en la sala de conferencias. El aire olía a café quemado y a la desesperación silenciosa de la mitad de la semana. Yo acababa de presentar mis proyecciones para el próximo trimestre. Había sido concisa, directa, respaldada por datos. Incluso Ricardo parecía impresionado, asintiendo con la cabeza mientras yo hablaba. Cuando terminé, hubo un momento de silencio. La gente revisaba sus notas. Entonces, Ricardo se reclinó en su silla, una sonrisa paternalista en su rostro. Excelente trabajo, Elena. Muy minucioso, dijo. Y luego, mirando al resto del equipo, añadió con una risita. Es increíble la cantidad de detalles que una mujer puede manejar. Supongo que es toda esa práctica de hacer malabares con la casa, los niños y, bueno, ya saben. La sala se llenó de risas incómodas. Un par de colegas me miraron de reojo, una mezcla de lástima y alivio por no ser ellos el blanco de la broma. Jorge soltó una carcajada ruidosa, como un perro faldero buscando la aprobación de su amo. Y ahí estaba. El clavo final en el ataúd de mi paciencia. No era una agresión abierta. Era peor. Era un chiste. Un comentario casual que me reducía a un estereotipo. Que borraba mi competencia profesional y la atribuía a una supuesta habilidad innata de mi género para la multitarea doméstica. Me despojaba de mi mérito individual y me metía en una caja etiquetada como mamá trabajadora. El tiempo pareció ralentizarse. Podía sentir el calor subiendo por mi cuello. Podía sentir los latidos de mi corazón, un tambor sordo en mis oídos. Todas las noches sin dormir, todos los informes ignorados,
todas las promesas rotas, todo el condescendiente lo hacemos por protegerte, todo se arremolinó en ese único y humillante momento. Tenía dos opciones. Podía reírme, una risa falsa y apretada, para disipar la tensión y permitir que todos siguieran adelante. Podía convertirme en cómplice de mi propia humillación. O podía hacer lo que nunca había hecho antes. No me reí. No sonreí. No dije nada. Simplemente lo miré. Levanté la barbilla 1 milímetro y fijé mis ojos en los suyos. No era una mirada de ira. No era una mirada de desafío. Era una mirada vacía. Plana. Como un espejo que reflejaba su propia estupidez. Dejé que el silencio se extendiera. Que creciera. Que se volviera denso e incómodo. Los segundos se estiraron como minutos. Las risas nerviosas se apagaron. La gente empezó a moverse en sus asientos, a mirar sus teléfonos, a estudiar con repentino interés las vetas de la madera de la mesa. La sonrisa de Ricardo vaciló. Luego se desvaneció. Parpadeó. Carraspeó. Su rostro, antes tan seguro y jovial, se contrajo con una repentina incomodidad. Podía ver el engranaje en su cerebro girando, tratando de entender por qué el guión social se había roto. Finalmente, apartó la mirada. Yo gané. En ese silencio, sin decir una palabra, había ganado. Cuando sentí que el momento había alcanzado su punto máximo de incomodidad para él, rompí el contacto visual. Mi voz, cuando hablé, era tranquila, profesional, desprovista de toda emoción. Volviendo a las proyecciones del tercer trimestre, dije, mirando mis papeles como si nada hubiera pasado. Si observan la diapositiva 4, notarán una posible fluctuación en el mercado de materias primas que debemos anticipar. Cambié de tema. Con la precisión de un cirujano, estirpé el momento tóxico y volví al trabajo. El resto de la reunión fue un borrón. La gente hablaba, pero yo solo oía un zumbido. Sentía una extraña calma, una claridad fría que nunca antes había experimentado. La niebla se había disipado. El interruptor no solo se había accionado. Se había roto. El viaje a casa fue diferente esa noche. No era la misma mujer que había conducido esa ruta por la mañana. El mundo exterior parecía el mismo, los mismos semáforos, los mismos edificios, la misma llovizna persistente. Pero mi paisaje interior había sufrido un cambio sísmico. No había ira. La ira se había quemado, dejando atrás algo más duro, más puro. Era resolución. Una resolución tan sólida y fría como el acero. Llegué a casa. La luz del porche parpadeaba. Entré y el silencio me recibió, pero esta vez no se sentía como soledad. Se sentía como un espacio. Un espacio para pensar. Un espacio para ser. Los niños estaban con Javier esa noche, una de sus raras noches de cumplimiento. La casa estaba impecablemente silenciosa. Podía oír el tic-tac del reloj en la sala, un sonido que normalmente ni siquiera registraba. No encendí la televisión. No puse música. Fui directamente a la cocina. El corazón de mi hogar. El lugar donde preparaba innumerables comidas, limpiaba derrames, supervisaba tareas y escuchaba las historias del día de mis hijos. Era el epicentro de mi vida de servicio. Pero esa noche, hice algo solo para mí. Saqué la olla de barro que mi abuela me había regalado. La llené de agua. Añadí un trozo de piloncillo, una rama de canela y café molido de Oaxaca. Lo puse a fuego lento. El acto era metódico, deliberado. Cada movimiento era preciso. Mientras el agua se calentaba, me senté a la mesa de la cocina. Abrí mi laptop. Ignoré el correo del trabajo. Ignoré las notificaciones de las redes sociales. Creé una nueva carpeta en el escritorio. La miré por un momento, el cursor parpadeando. ¿Qué nombre ponerle? Pensé en plan B.
Pensé en escape. Pero esas palabras sonaban a derrota, a reacción. Lo que sentía no era una retirada. Era un avance. Escribí, mi futuro. El aroma del café de olla comenzó a llenar la cocina. Un olor dulce, especiado, terrenal. El olor de mi infancia, de mañanas seguras en casa de mi abuela. Era un olor a raíces, a fortaleza. Dentro de la carpeta Mi futuro, creé un nuevo documento de texto. Lo titulé Evidencia. Y empecé a escribir. Escribí sobre el proyecto Martínez. Detallé las fechas, las horas extra, mi contribución exacta. Busqué en mis correos enviados y adjunté el archivo final que le envié a Ricardo. Escribí sobre la conferencia de Monterrey. Anoté la fecha y la justificación exacta que me dio. Encontré el borrador de la presentación que yo había creado en mis archivos. Lo guardé en la carpeta. Escribí sobre cada promesa de ascenso rota, cada ahora no es el momento, cada sé paciente. Y luego escribí sobre hoy. Transcribí el chiste de Ricardo palabra por palabra. Describí la reacción de la sala. Describí mi silencio. El teclado hacía un sonido suave y rítmico en la casa silenciosa. Clic, clic, clic. Cada pulsación era un ladrillo. Estaba construyendo algo. No un muro para mantenerme adentro, sino una fortaleza desde la cual luchar. Cuando terminé, el café estaba listo. Me serví una taza. El barro caliente calentaba mis manos. Soplé el vapor y di un sorbo. El sabor era profundo, complejo, un poco amargo pero con un dulzor persistente. Me senté allí, en mi cocina silenciosa, bebiendo mi café, y por primera vez en años, me sentí completamente despierta. El agotamiento se había ido, reemplazado por un propósito. Se acabó. La palabra resonó en mi mente. No con rabia, sino con una certeza absoluta. Se acabó el ser la jugadora de equipo. Se acabó el aceptar las migajas. Se acabó el sonreír ante la humillación. Se acabó el permitir que otros definieran mi valor. Se acabó. La mañana siguiente, me desperté antes de que sonara la alarma. Me sentía extrañamente descansada, a pesar de haberme acostado tarde. El aire en mi habitación parecía más ligero. Mi rutina era la misma, pero la sentía diferente. Preparé el desayuno para los niños, hice sus almuerzos, los ayudé a vestirse. Pero lo hice con una nueva economía de movimiento, una eficiencia tranquila. Mi mente no estaba dispersa, preocupada por la jornada laboral que me esperaba. Estaba enfocada. En el trabajo, mi comportamiento cambió sutilmente. Seguía siendo profesional, cortés, eficiente. Pero la calidez accesible, la disposición a ayudar con las tareas de otros, la sonrisa fácil. Todo eso se había ido. Había levantado un escudo invisible. Cumplía con mis responsabilidades al pie de la letra, ni más, ni menos. Cuando alguien me pedía un favor que estaba fuera de mi descripción de trabajo, respondía con una calma inexpresiva. Lo siento, mi carga de trabajo actual no me lo permite. Quizás deberías hablar con Ricardo para priorizar tareas. Ricardo lo notó. Podía sentir su mirada sobre mí en las reuniones. Intentó un par de veces ser jovial, hacer uno de sus chistes malos en la cafetera. Yo simplemente lo miraba, sin expresión, y luego me iba. Dejé de ser su público. Y un comediante sin público es solo un hombre triste hablando solo. Mientras tanto, mi proyecto Mi futuro crecía cada noche. El primer paso después de la documentación fue buscar ayuda. Abrí el navegador y escribí, Abogada laboralista Mujeres Ciudad de México. La búsqueda arrojó varios resultados. Sentí un nudo de miedo en el estómago. Hacer esto lo hacía real. Significaba cruzar un punto de no retorno. Mi mano temblaba un poco mientras sostenía el ratón. Recordé la mirada de Ricardo, la risa de Jorge, el silencio de mis colegas. El miedo se convirtió en determinación.
Hice clic en el enlace de un bufete que se especializaba en discriminación de género en el lugar de trabajo. Leí los perfiles de las abogadas. Sus rostros eran serios, profesionales. Sus biografías hablaban de luchar por la equidad, de dar voz a los silenciados. Encontré una, Sofía Morales. Había algo en su mirada, una mezcla de inteligencia y empatía, que me dio confianza. Marcar su número fue uno de los actos más difíciles que he hecho. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. ¿Y si no me creía? ¿Y si me decía que estaba exagerando, que era solo un chiste? Respiré hondo y marqué. La voz de su asistente fue amable y profesional. Me dio una cita para una consulta telefónica al día siguiente. Esa noche, apenas dormí. No por ansiedad, sino por una extraña anticipación. La llamada con Sofía fue reveladora. Le conté todo. El proyecto Martínez, la conferencia, las promesas rotas, el chiste. Hablé con una voz tranquila y factual, como si estuviera presentando un informe. No lloré. No me quejé. Simplemente expuse los hechos que había documentado tan meticulosamente. Ella escuchó en silencio. Solo me interrumpía para hacer preguntas precisas. ¿Tiene correos electrónicos que respalden eso? ¿Hubo testigos de esa conversación? ¿Cuál fue la fecha exacta del incidente en la sala de conferencias? Cuando terminé, hubo una pausa. Pude oír el suave murmullo de una oficina al otro lado de la línea. Elena, dijo finalmente Sofía, y su voz era firme, segura. Lo que me describes no es solo una mala gestión. Es un patrón claro de discriminación y acoso laboral. Tienes un caso. Sentí que una ola de alivio me recorría. No estaba loca. No estaba exagerando. Alguien, una profesional objetiva, veía lo que yo veía. La validación fue como un bálsamo en una herida que ni siquiera sabía que sangraba tan profusamente. El siguiente paso fue financiero. Siempre habíamos tenido una cuenta conjunta con Javier, incluso después del divorcio. Era más fácil para los gastos de los niños. Pero me di cuenta de que era otra forma de control, otra forma de mantener nuestras vidas entrelazadas. Al día siguiente, en mi hora de almuerzo, fui a un banco diferente al que usábamos. El aire acondicionado olía a dinero y a una limpieza estéril. Me senté frente a una joven ejecutiva de cuentas. Quisiera abrir una cuenta de ahorros, dije. Mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba. Llené los formularios. Mi nombre. Solo mi nombre. Mi dirección. Solo mi dirección. Cuando llegó el momento del depósito inicial, transferí una pequeña suma de mis ahorros personales. El recibo que me entregó la ejecutiva se sentía pesado en mi mano, mucho más que el papel del que estaba hecho. Era el primer documento de mi nueva vida financiera. Una vida que solo me pertenecía a mí. Esa noche, le envié un mensaje de texto a mi mejor amiga, Clara. No nos veíamos tan a menudo como quisiéramos. La vida se interponía. Pero ella era mi ancla, mi testigo silencioso. Necesito hablar, escribí. Su respuesta fue casi instantánea. Claro. Vino. Ahora. Media hora después, estaba sentada en su sofá, con una copa de vino tinto en la mano. El apartamento de Clara siempre estaba lleno de libros y de una sensación de calma inteligente. Le conté todo, de principio a fin. Cuando llegué a la parte del chiste de Ricardo, su rostro se endureció. ¡Qué imbécil!, dijo, sin rodeos. Tiene la visión estratégica de un pececillo. Obviamente no te vio venir. Su humor seco e irónico fue exactamente lo que necesitaba. Me reí, una risa genuina por primera vez en semanas. No estás exagerando, Elena, dijo, mirándome fijamente. Te han estado explotando durante años. En el trabajo, en casa, en todas partes. Lo que estás haciendo, tomar el control. Es lo más cuerdo que podrías hacer.
Estoy orgullosa de ti. Lloré entonces. No de tristeza, sino de gratitud. La validación de Sofía había sido profesional, necesaria. Pero la validación de Clara era personal. Era el abrazo que mi alma necesitaba. Me recordó que no estaba sola en mi fortaleza. La reacción en cadena de mis acciones no tardó en llegar. Mi nueva distancia en el trabajo, mi negativa a ser el recurso de todos, empezó a crear fricción. La maquinaria que antes funcionaba tan suavemente gracias a mi aceite extra ahora chirriaba. Un día, Javier me llamó. Su tono era falsamente preocupado. Oye, Elena. Los niños dicen que estás rara últimamente. ¿Cómo? Distante. ¿Está todo bien? No estás pensando en hacer ninguna tontería, ¿verdad? Escuché sus palabras y las analicé con mi nueva claridad. Los niños dicen. Una táctica clásica. Usar a los niños como escudo para su propia incomodidad. Rara. Es decir, no actúas como yo espero que actúes. ¿Hacer ninguna tontería? Una frase cargada, diseñada para hacerme dudar de mi propio juicio, para pintarme como inestable. Su preocupación no era por mí. Era por él. Mi cambio de comportamiento amenazaba su cómoda existencia, en la que yo me encargaba de todo sin quejarme. Estoy perfectamente bien, Javier, respondí, mi voz monótona. Simplemente estoy estableciendo algunas prioridades nuevas. No te preocupes, los niños están bien cuidados, como siempre. Bueno, es que... Si necesitas algo, solo dilo, dijo, pero su tono sonaba hueco. Lo tendré en cuenta. Adiós, Javier. Colgué antes de que pudiera responder. El acto de terminar la conversación en mis propios términos fue extrañamente poderoso. Luego vino el mensaje de voz de mi madre. Lo escuché mientras preparaba la cena. Hola, cariño. Solo quería ver cómo estabas. No hemos sabido de ti en unos días, y estamos un poco preocupados. Por favor, llámanos cuando puedas, ¿sí? Te queremos. Preocupados. Esa palabra. La escuché y mi mente la decodificó al instante. Preocupados no significaba que temieran por mi bienestar. Significaba que estaban preocupados por la interrupción de la normalidad. Estamos preocupados por ti era un código para estamos preocupados porque no estás cumpliendo con nuestro guión, porque no estás disponible para nosotros de la manera a la que estamos acostumbrados. El te queremos al final se sentía como una obligación, una moneda que esperaban que yo canjeara por su misión. No había ninguna autoconciencia en su tono, ninguna pregunta sobre cómo me sentía yo realmente. Solo una demanda de que volviera a mi rol asignado. Mi silencio no era pasividad. Era una declaración. Era un acto de autodefensa. Borré el mensaje de voz sin devolver la llamada. No fue un acto de evitación, sino de preservación. Fue como limpiar una herida que finalmente comenzaba a sanar. Había un poder silencioso en no responder, en negarme a alimentar la máquina de su control. Unos días después, llegó un mensaje de texto de mi padre. Era más directo. Tu madre y yo estamos realmente decepcionados de que no te hayas puesto en contacto. Pensamos que serías más madura que esto. Necesitamos hablar sobre tu comportamiento. Decepcionados. Otra arma de su arsenal. Pensamos que serías más madura. La ironía era asombrosa. ¿Madurez era someterme a su juicio? ¿O era madurez establecer límites para proteger mi propia salud mental? Tu comportamiento. Como si yo fuera una adolescente problemática y no una mujer adulta manejando una vida compleja. Este mensaje era un clavo más en el ataúd. Validaba cada paso que había dado para alejarme de su esfera de influencia. Borré el texto. La sensación no fue de culpa, sino de libertad. Una libertad agridulce, teñida por la tristeza de la familia que desearía tener, pero fortalecida por la realidad de la familia que tenía.
Mi silencio era mi voz más fuerte. En el trabajo, la presión de Ricardo aumentó. Al ver que sus intentos de camaradería fallaban, recurrió a la microgestión. Cuestionaba cada uno de mis movimientos, pedía informes diarios sobre tareas que antes confiaba a mi criterio. Era un intento torpe de reafirmar su autoridad, de hacerme sentir pequeña e incompetente. No funcionó. Respondía cada una de sus peticiones con una profesionalidad impecable y documentada. Cada correo electrónico que le enviaba era claro, conciso y ponía en copia a los miembros relevantes del equipo, creando un rastro de papel que hacía imposible que luego tergiversara mis palabras o mi trabajo. Estaba jugando al ajedrez, mientras él seguía jugando a las damas. Mi búsqueda de un nuevo trabajo, que había comenzado como una idea abstracta, se convirtió en una operación enfocada. Actualicé mi currículum, no solo con mis responsabilidades, sino con logros cuantificables. Incrementé la eficiencia del departamento en un 15% mediante la implementación de un nuevo sistema de seguimiento. Lideré el equipo que aseguró el contrato Martínez, valorado en 2 millones de pesos. Reclamé mi trabajo. Puse mi nombre en mis victorias. Empecé a tener entrevistas. Al principio, por teléfono, durante mi hora de almuerzo, encerrada en mi coche en el estacionamiento. Luego, entrevistas en persona, para las que me tomaba días de vacaciones. Cada entrevista me daba más confianza. Veía que mi experiencia era valiosa. Otras empresas veían mi potencial, no mis ataduras. Una consultora de tamaño medio con una cultura de trabajo que valoraba la autonomía y los resultados, me hizo una oferta. El salario era mejor. Las responsabilidades eran un paso adelante, no un paso lateral. La directora que me entrevistó era una mujer inteligente y directa que me habló de equilibrio, no de sacrificios. Acepté. Con la carta de oferta firmada y guardada en mi bolso, el último paso del plan estaba listo para ser ejecutado. Le pedí a Sofía, mi abogada, que redactara una carta formal. Detallaba mi renuncia y hacía referencia a un patrón de comportamiento que había creado un ambiente de trabajo hostil, citando ejemplos específicos y fechas. Era un documento legal, frío y preciso. Un escudo de papel. El viernes por la mañana, envié un correo electrónico a Ricardo y a la gerente de recursos humanos, Laura. El asunto era, reunión. El cuerpo del correo era simple. Me gustaría reunirme con ustedes hoy a las 4 de la tarde para discutir un asunto importante. Por favor, confirmen su disponibilidad. La respuesta fue rápida. A las 4 de la tarde, entré en la misma sala de conferencias donde todo había comenzado. El tiempo, de nuevo, pareció ralentizarse. La sala olía a lo mismo, a café rancio y aire acondicionado. Laura, de Recursos Humanos, estaba sentada a la mesa, con una expresión neutral y profesional. Era la encarnación de la facilitadora objetiva, una pieza necesaria en este tablero. Ricardo estaba a su lado, con aspecto irritado, como si le estuviera haciendo perder el tiempo. Me senté frente a ellos. Coloqué mi bolso en el suelo. Puse mis manos sobre la mesa. Estaban firmes. Mi corazón latía a un ritmo tranquilo y constante. No había miedo. Solo una calma absoluta. Gracias por reunirse conmigo, comencé, mi voz clara y uniforme. Ricardo se movió en su silla. Elena, estoy muy ocupado. ¿Qué es tan importante? Su tono era condescendiente, el de un hombre que se siente con derecho al tiempo de los demás. Lo miré directamente a los ojos. La misma mirada plana y vacía de la última vez. Presento mi renuncia, dije. Mi último día será en 2 semanas. Hubo un silencio. Laura, la gerente de recursos humanos, no pareció sorprendida. Probablemente había visto esta escena docenas de veces. Simplemente asintió, preparada para iniciar el protocolo de salida. Ricardo, sin embargo, estaba visiblemente desconcertado. Parpadeó.
Una expresión de incredulidad cruzó su rostro. Tu renuncia, repitió, como si no entendiera las palabras. ¿Por qué? ¿Es por el ascenso de Jorge? Elena, tienes que entender, fue una decisión de negocio, no personal. Estás siendo demasiado emocional. Ahí estaba. La palabra clave. Emocional. El último refugio de un hombre que no puede enfrentar las consecuencias de sus acciones. El intento de invalidar mi decisión profesional reduciéndola a un capricho femenino. Pero yo estaba preparada. Mi decisión no es emocional, Ricardo. Es una decisión de carrera, basada en una cuidadosa evaluación de mis oportunidades aquí, respondí, mi tono tan tranquilo como antes. Pero... hemos invertido mucho en ti, tartamudeó él, cambiando de táctica. Ahora intentaba hacerme sentir culpable, ingrata. Y yo he contribuido significativamente a esta empresa, repliqué, sin levantar la voz. Saqué 2 sobres de mi bolso. Puse uno frente a Laura y otro frente a Ricardo. Esta es mi carta de renuncia formal. Laura tomó el sobre y lo abrió. Ricardo solo lo miró, como si fuera una serpiente. Como verán en la carta, continué, dirigiendo mi mirada a Laura, he documentado extensamente las razones que me han llevado a esta decisión. Esto incluye una serie de incidentes que han contribuido a un ambiente de trabajo que ya no considero sostenible para mi crecimiento profesional, como el ocurrido en esta misma sala el pasado 15 de marzo. El rostro de Ricardo perdió todo color. Finalmente entendió. Esto no era una negociación. Era una ejecución. Mi abogada tiene una copia de esta documentación, añadí con calma. No hay nada más que discutir. Me levanté. Mi silla hizo un ruido suave al deslizarse hacia atrás. Miré a Laura. Gracias por tu tiempo. Luego, miré a Ricardo por última vez. No había triunfo en mi mirada. Ni ira. Ni siquiera satisfacción. Solo un final. El final de un capítulo. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Cada paso era deliberado. No miré hacia atrás. Abrí la puerta, salí y la cerré suavemente detrás de mí. El silencio que dejé en esa habitación fue la declaración más fuerte que había hecho en toda mi carrera. La nueva realidad no llegó de golpe. Se fue instalando poco a poco, como el amanecer. Las 2 semanas siguientes en la oficina fueron extrañas. La noticia de mi renuncia se extendió rápidamente. Algunos colegas me evitaron, incómodos. Otros me ofrecieron palabras de apoyo en susurros, en la cafetera o por mensaje de texto. Hiciste lo correcto. Te admiro. Me di cuenta de que mi silencio en aquella reunión no solo había sido para mí. Había resonado en otros que también se sentían invisibles. Ricardo apenas me dirigió la palabra. Se comunicaba conmigo a través de correos electrónicos formales. Cuando nos cruzábamos en el pasillo, desviaba la mirada. El poder que yo le había otorgado con mi complacencia había desaparecido, y sin él, no sabía cómo interactuar conmigo. El último día, dejé mi escritorio impecable. Mi computadora, mi gafete, mi tarjeta de acceso, todo en una caja ordenada sobre la silla. No hubo pastel de despedida. No hubo discursos. Salí de ese edificio a las 5 en punto, caminé hacia mi coche y no miré atrás. Al arrancar el motor, sentí que un peso invisible se levantaba de mis hombros. Los primeros días de mi nueva vida fueron tranquilos. Una mañana, me desperté con el sol entrando por la ventana. No había prisa. No había ansiedad por el tráfico o por una reunión a primera hora. Hice el desayuno para los niños. Pan francés, con canela y fruta fresca. Nos sentamos juntos a la mesa. Mateo me contó un sueño sobre un perro que podía volar. Sofía me enseñó un nuevo nudo que había aprendido a hacer con los cordones de sus zapatos. Escuché. Realmente escuché. Mi mente no estaba a 1000 kilómetros de distancia, repasando una lista de tareas pendientes.
Estaba allí, en mi cocina, con la luz del sol de la mañana, el olor a canela y las voces de mis hijos. El olor de su champú, el mismo que antes me recordaba el trabajo que me esperaba, ahora era solo el olor limpio y dulce de mis hijos. Era simple. Era real. Comencé mi nuevo trabajo la semana siguiente. La oficina era diferente, más luminosa, más colaborativa. Mi nueva jefa, Isabel, me presentó al equipo. En mi primera reunión, cuando presenté una idea, ella escuchó atentamente y luego dijo, «Esa es una perspectiva excelente, Elena. Desarrollémosla». Nadie hizo chistes. Nadie me interrumpió. Mi contribución fue recibida por su mérito. Se sentía normal. Y me di cuenta de lo anormal que había sido mi situación anterior. Las noches también cambiaron. Después de que los niños se dormían, la casa se quedaba en silencio. El zumbido del refrigerador seguía allí, pero ya no sonaba a soledad. Sonaba a paz. A un hogar en reposo. Una noche, en lugar de abrir la laptop para revisar correos, me preparé una taza de té. Tomé un libro de la estantería, una novela que había comprado hacía meses y que no había tenido tiempo de leer. Me senté en el sofá, me tapé con una manta, la manta favorita y desgastada de mi hijo, y empecé a leer. Las palabras me transportaron a otro mundo. Durante una hora, no fui una empleada, ni una madre, ni una exesposa. Fui simplemente una mujer leyendo un libro. Fue un acto de recuperación de mí misma, pequeño pero profundo. Mi relación con mi familia también encontró un nuevo equilibrio, uno dictado por mí. Devolvía las llamadas de mi madre cuando me sentía preparada para hacerlo. Mantenía las conversaciones cortas, amables pero firmes. Cuando empezaba con sus consejos, yo decía con calma, aprecio tu preocupación, mamá, pero lo tengo bajo control. Al principio, se resistió. Pero con el tiempo, ante mi consistencia inquebrantable, empezó a retroceder. Nuestro nuevo tipo de relación no era tan cercana como ella quería, pero era más honesta. Y más sana para mí. Con Javier, establecí límites aún más claros. Todas las comunicaciones sobre los niños se harían por mensaje de texto o correo electrónico, a menos que fuera una emergencia. Esto eliminó sus llamadas cargadas de manipulación emocional. Los horarios de visita se volvieron no negociables. Si cancelaba, era su responsabilidad reprogramar y explicárselo a los niños. Dejó de ser mi problema. Le devolví su parte de la carga parental. Una tarde, meses después, estaba sentada en el parque viendo a mis hijos jugar en los columpios. El sol de la tarde era cálido. Sus risas llenaban el aire. Me sentía centrada, completa. Recordé a la mujer que había sido, la que corría constantemente, la que se sentía perpetuamente agotada y subestimada. Parecía una persona de otra vida. El camino no había sido una explosión de venganza. Había sido una reconstrucción silenciosa y metódica. Ladrillo a ladrillo. Documento a documento. Límite a límite. No había derribado la casa de nadie. Simplemente había construido la mía sobre cimientos sólidos de respeto propio. Esa noche, después de arropar a los niños, me quedé un momento en la puerta de su habitación. Dormían profundamente, sus rostros tranquilos a la luz de la luna que se filtraba por la ventana. Miré sus pequeñas figuras, la subida y bajada rítmica de sus pechos. Mi lucha no había sido solo por mí. Había sido por ellos. Para mostrarles que la fuerza no siempre grita. A veces, es un silencio firme. A veces, es la calma de una decisión tomada. A veces, es el coraje de decir no para poder decir sí a uno mismo. No estaba construyendo solo una carrera o una nueva vida. Estaba construyendo un ejemplo. Un legado. La certeza de que su madre no era un recurso para ser consumido, sino la arquitecta de su propia vida. Y en esa casa tranquila, en ese futuro seguro que había forjado con mis propias manos, encontré no la victoria, sino la paz.
Y eso era mucho, mucho mejor. Si esta historia resonó contigo, compártela. Alguien ahí fuera necesita saber que no está sola y que su fuerza es suficiente.